En esta mañana de martes el Señor nos invita a la limpieza de corazón. Muchas veces son importantes las formas. Las formas son expresión de la interioridad y hay que cuidar ciertamente las formas. El problema se encuentra cuando olvidamos lo que expresan y entonces son formas vacías. Lo que verdaderamente limpia el corazón, la interioridad, es la gratuidad, la misericordia, el sacrificio, que es lo propio del amor. Porque nuestro corazón solamente se limpia experimentándonos amados por Dios y correspondiéndole pues con el culto, que es la expresión del amor a Dios. Que no quedarse con las formas, con legalismos hipócritas, ¿no? El amor es lo que cubre multitud de pecados. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto para este martes, tomado del capítulo 7 de Marcos, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de los mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes. Y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, vosotros decís: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y como estas, hacéis muchas. Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo has redimido al mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de una santa alegría y después en el cielo de la felicidad eterna. La fe cristiana no inicia con una religión particular, ni con el sometimiento a unas normas o leyes, ni siquiera un estilo de vida moral o ético de buenas personas. No es que sea malo, no son malas las estructuras religiosas, las normas, la vida moral. Podríamos decir que son las formas. Formas que tomadas por sí solas se convierten en formalismo. No solo vacío de contenido, sino que llegan a ahogar el contenido, lo primordial, el encuentro personal. El inicio de la vida cristiana es ese encuentro personal con alguien que me conduce a una relación de amistad, de intercambio de amor, donde todo se desenvuelve no en el cumplimiento, no en formas, sino en la creatividad, la gratuidad, la compasión, el sacrificio por el otro. Todo se basa en palabras y gestos de amor, en fidelidad, que también incluye perdón, misericordia ante las caídas.
Los formalismos siempre expulsan la misericordia de sus estructuras y siempre van a acusar, siempre van a señalar, siempre van a juzgar. Cuidado con esto. Y se convierte todo en rigorismo, legalismo, y en unas cargas insoportables. Incluso se pone más importancia a una ley, la del sábado, a hacer bien a una persona. Se prefiere que alguien permanezca en el mal antes que incumplir una norma, o como el ejemplo que pone Jesús en el texto del Evangelio de hoy, ¿verdad? Honrar a padre y madre es la ley, es un mandamiento. Pero, como las formas indican el culto al templo y tal, pues pueden cambiar el mandamiento por esa tradición, que en sí es buena. Pero, cuidado, hay cosas que son prioritarias. Hay que honrar a Dios, hay que dedicarle el tiempo, hay que adorarle, pero eso no significa marginar el amor al prójimo, sobre todo pues el amor a padre y madre, sino que amor a Dios y amor al prójimo es uno y un único mandamiento, inseparables. Ante cualquier formalismo, Jesús nos enseña a tomar en cuenta algunas consideraciones a depurar, pero en la interioridad, en el corazón de cada uno. Primero, preguntémonos, ¿está lejos mi corazón de Dios? Hago muchas cosas quizás por Dios, ¿verdad? En la iglesia, tantas cosas. Pero mi corazón, ¿está cerca de Dios? ¿Le amo? ¿Enseñamos formas más que el contenido? Claro que hay que enseñar a expresar, ¿verdad? La fe, expresar el amor, de formas concretas. Pero expresar la interioridad. ¿Moralizamos o evangelizamos? Consideremos nuestro lenguaje en la evangelización. Abundamos diciendo, tenemos que, hemos de, pues debemos de, o hay que hacer méritos, obras delante de Dios, esfuerzo. No. El lenguaje evangelizador ha de abundar en diálogo, experiencia de amor, encuentro personal, en escucha, en dejarse amar. Evangelizar es invitar a experimentar el amor de Dios primero. Inicia siempre en esa oferta de perdón. Inicia con la misericordia. Podemos caer en la tentación, digámoslo así, colonialista o proselitista, de quien impone una religión, una ideología, una sola cultura a los pueblos, procurando uniformidad y desechando todo tipo de pluralidad. No pocas veces ponemos nuestra ideología o nuestra cultura, nuestras tradiciones humanas, por encima de la voluntad de Dios, antes que los mandamientos divinos. No nos dejemos confundir por verdades a medias. ¿Y cuáles son las verdades a medias? Que son mentiras. Pues aquellas que anulan el amor, el conocimiento personal y la misericordia. Tanta gente, ¿no?, con acusaciones falsas de idolatría, que si Cristo es mediador excluyente, que si hablamos con muertos, que si María no es madre de Dios, que si diezmos, sábados, ayunos, purificaciones. La misma actitud que la de los fariseos, que acudían a las tradiciones, ¿sí?, para acusar a los demás y llegaban hasta anular el verdadero amor a Dios, que pasa indispensablemente por el amor al prójimo. La incoherencia, la ostentación, la vanagloria son los males que, como a los fariseos, también nos afectan no pocas veces. El camino que Jesús nos propone es la libertad en el amor, la libertad de vida, es decir, expresar justicia, misericordia, fidelidad,
La fidelidad de Dios de la que nos envalentonamos tantas veces no consiste sino en la práctica de la justicia y la misericordia hacia el prójimo. La denuncia de Jesús hacia los fariseos y escribas es la separación entre la santidad de Dios y los mandamientos de amor al prójimo. Para el judaísmo del tiempo de Jesús, las tradiciones de pureza llegaron a anular el amor al prójimo, considerando hacer el bien o amar al otro, sentir compasión por el otro, un acto impuro. Contemplemos en esta mañana de martes a Jesús profetizando a favor siempre del amor misericordioso, por encima de medias verdades vacías de misericordia.